Ya. Estamos en vivo. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles por parte de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física y poder participar siempre en estos conversatorios. Creo que es importantísimo siempre lograr cubrir ciertas inquietudes para las personas con discapacidad y sus familias y la sociedad en general. Recuerden que estamos prestos siempre para poder responder a sus inquietudes por medio de nuestras redes y a su vez indicarles que sí clasificamos las preguntas cuando sean ofensivas hacia tanto el moderador como también para quienes están con nuestros amigos y amigas que siempre son nuestros expositores. Así que hoy día tenemos un tema súper importante. Creemos que es vital hablar de la salud mental. Y eso lo vamos a interpretar desde una forma y un enfoque principalmente también para la comunidad sorda, con el apoyo de FENASEG. Y agradecemos a quienes nos acompañan, que es Dominique Rivadeneira, ella es psicoterapéutica y además psicóloga clínica. Y a Roberto Yangoliza, quien nos va a dar el apoyo de la interpretación de lengua de señas. Bienvenida, Dominique, pues preséntate aquí, pues estamos con toda nuestra audiencia para poder mantener este diálogo. Bueno, gracias, mucho gusto. Mi nombre es Dominique. Como me presentaron, mi seña es esta, ¿sí? Yo soy psicóloga clínica y también estudié la carrera de interpretación de lengua de señas y yo me dedico a servicios de psicoterapia individual actualmente. Elegimos este tema de la salud mental en la comunidad sorda para poder aperturar el tema que no es hablado, ¿no es cierto? Que puede tener ciertas particularidades. Y bueno, estoy abierta a las preguntas. Dominique, muchas gracias. Primero, cuando hablamos de la comunidad sorda, me parece súper interesante que tú, siendo una profesional de la salud, psicoterapeuta, ¿qué te motivó primero a saber de la lengua de señas? Ya, ok. Yo realmente me acerqué a la comunidad a través de la lengua, fascinada por la lengua de señas. Cuando yo tenía unos 9 años más o menos, me enseñaron un vocabulario muy básico, ¿no? Un abecedario, unas señas pequeñas como los países, y yo nunca me olvidé. Hubo la coincidencia de que cerca de mi casa estaba el colegio que antes era INAL, ahora UESME, ¿no? Y yo siempre veía a las personas sordas cuando regresaba de la escuela en el bus conversar y mira mi curiosidad, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué necesitan? ¿Cómo les ayudo? ¿No? A mí se me hizo muy difícil encontrar dónde estudiar lengua de señas porque antes las redes sociales no se usaban para publicidad. Entonces yo no sabía dónde estudiar y encontré a la ASO. Ahí seguí los 4 módulos de lengua de señas básica y después me pasó que yo sentía que algo me faltaba. Sentía que no me podía comunicar del todo, que no podía expresar bien mis ideas. Y era en definitiva porque yo aprendí mucho vocabulario, pero no aprendí gramática. Entonces no sabía cómo expresarme y hubo la coincidencia de que se abrió la carrera para ser intérprete de lengua de señas y yo dije, es ahí. Básicamente yo seguí a la par las 2 carreras porque mientras me estaba graduando de psicología clínica, el último año, ingresé también para estudiar interpretación. Entonces ahí pude entender un montón de cosas que antes yo no sabía sobre la gramática, poder expresarme mejor y ahí sí habilitar los servicios para las personas sordas. Siempre me interesó porque en la universidad teníamos un grupo de estudio también de temas libres, ¿no? Y hubo la coincidencia de que se abrió un grupo de estudio sobre temática de sordera y ahí yo conocí la realidad de los padres oyentes que tienen hijos sordos y la realidad de los hijos sordos también, que es muy diferente a los chicos sordos que viven en familias que también son padres sordos, ¿no? Entonces, digamos que un poco mi interés fue construyéndose por ahí, hubo teniendo apoyos, coincidencias que hicieron que yo esté aquí. Pero no tuviste ningún familiar, ninguna relación con personas sordas. No tengo ningún familiar. Ajá. Hay algo importante, cuando tú estudiaste la carrera principalmente, ¿tú algún rato tuviste un crédito educativo, podríamos decir, de las personas con discapacidad o del ámbito de la discapacidad? ¿O en tu contexto no se tomó como profesional en algún momento sobre el ámbito de la discapacidad y las personas con discapacidad y sus familias? Realmente no, para nada. En la facultad no se toparon nunca temas de discapacidad. Realmente este grupo era como un tema libre, abierto.
que se coincidió porque la persona que manejaba el grupo, ella sí tenía familiares sordos. Sus hermanos son personas ensordecidas que fueron perdiendo la audición y por ende ella se acercó a este mundo de la comunidad sorda por ahí y hubo la oportunidad de que se abra el grupo de estudio, que era horas libres, ¿no? Nosotros acudíamos voluntariamente para aprender sobre el tema, pero no era una clase formal como tal. O sea, en realidad tu curiosidad fue naciendo desde pequeña y se fue fortaleciendo. Sí. Pero bueno, qué chévere que nos vayas aclarando esto porque es importante. Tu vinculación con la comunidad sorda, ¿cómo ves esa vinculación de la comunidad sorda con la comunidad en general? Hablemos con los ciudadanos del entorno, con el que trabajas, con el que estudias, con el que te preparas. ¿Cómo ves tú ese entorno? ¿Cómo crees que ese entorno va siendo efectivo y afectivo por parte de una sociedad que de pronto desconoce de la comunidad sorda, pero que hay un gran potencial y un gran ser humano dentro de ese contexto de los ciudadanos del mundo? Ok. Realmente hay bastante desconocimiento, ¿sí? Muy pocas son las personas que tienen información certera sobre las personas sordas y por ende eso hace que no les entiendan, ¿no? Es muy doloroso porque viven un aislamiento involuntario, ¿no? Ellos no quieren estar aislados, quieren compartir, pero en sus propias familias no hay incluso esa convivencia, ¿no? Entonces el nivel como de empatía de la sociedad que le ofrece a las personas sordas es complejo porque personas que tienen otros tipos de discapacidad, ¿no? Puede ser discapacidad física, discapacidad visual, tienen la posibilidad de comunicarse. Pero las personas sordas no, es lo primero que les bloquea. Entonces, a nivel como de comprensión de los otros, hay, yo pensaría, un gran número de personas que les interesa y aprenden lengua de señas, quieren conectarse con la comunidad y les da miedo, ¿no? Van con temor a sufrir rechazo, no conocen de repente amigos sordos con quienes puedan practicar la lengua de señas. Yo he notado, ¿no es cierto?, que en alguna institución, en alguna empresa, alguien dice, trabajo con personas sordas o para que venga una persona sorda a trabajar acá, pero el bloqueo es inmediato por el idioma. Dicen, no podemos comunicarnos, no se va a poder pagar un intérprete y les dejan de lado, ¿no? Claro, ahora directamente, cuando tú vas viendo eso en tu campo profesional, ¿no es cierto? Es uno de los temas que definitivamente, ¿tú consideras que el acceso, ya hablando de la salud mental, porque habría que entender qué es salud mental? Y yo no sé si es que al interpretar salud mental dentro del contexto de la comunidad sorda, no sé, puede haber una confusión entre lo que es salud y lo que es mental. O sea, ¿cuáles son los razonamientos y cómo podrías tú expresar a la comunidad sorda qué es hablar de comunidad, qué es hablar, de salud mental? O sea, principalmente para que se entienda que no es solo el tema de salud corporal, podríamos decir, sino que directamente también tenemos una problemática, que podría ser una problemática o sería parte del estudio que hace tu profesión para ver el comportamiento del ser humano a efectuar algunas actividades y que muchas veces se confunde en la comunidad sorda. Por eso sería importante de pronto aclarar qué es salud mental. Perfecto, sí. Sabe que las personas oyentes también tienen esa imagen de que los psicólogos trabajan con personas enfermas, ¿no? Con personas que están locas, que tienen algún trastorno mental, y la realidad es que no, ¿sí? La salud mental es un equivalente, por eso le ponen en el concepto de salud, porque la salud corporal es más fácil de comprender, ¿no? ¿Qué implica la salud corporal? Pero en la salud mental hay otros elementos que implican que una persona se vea o se pueda comprender como alguien que está saludable mentalmente, ¿no? Primeramente, es una persona que, por ejemplo, el concepto de habilidades sociales es importante, ¿no? Habilidad social no son las personas que son extrovertidas y que hacen amigos de golpe, eso no es tener habilidades sociales. Puede haber personas tímidas, ¿no es cierto?, más reservadas, que tengan habilidades sociales, porque las habilidades sociales implican cómo resolver los problemas con el otro, ¿sí?
Entonces yo sé dialogar, sé manejar la frustración, sé un poco cómo negociar entre mis necesidades y las del otro, respeto las necesidades del otro. Entonces hay ahí tanto material para uno darse cuenta que, por ejemplo, las personas que pueden ser extrovertidas o introvertidas, igual les falta algo de habilidades sociales, ¿no? Para solucionar los problemas que tienen en la vida. O sea, la habilidad social es la característica que pueda tener una persona para solucionar conflictos o no, o conflictos personales, o podríamos decir un conflicto interno como externo, porque uno también puede tener un conflicto interno que no le encuentra solución y puede reaccionar de una manera diferente, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo se desarrolla esa habilidad social? ¿Cómo puedes ir dándote cuenta que tú tienes un conflicto personal que no has ido solucionando, sino que te está afectando? Y por el mismo hecho de no mantener un contacto, de pronto que no haya un terapeuta o alguien que te apoye en esa psicología, puede afectar mucho más al ser humano. Claro, claro. Yo creo que podríamos definir el concepto de conflicto, ¿no? Porque de repente puede parecer que conflicto es una pelea muy grave, ¿no? O algo como muy impactante, pero realmente conflictos se refiere al malentendido, ¿no? Y en la comunidad sorda, por ejemplo, la señal de malentendido, de problemas de la comunicación, siempre es esta, ¿no? Donde la comunicación se cae. Y, por ejemplo, las personas sordas, por experiencia, ¿no? Pueden llegar a pensar que solo las personas sordas tienen este problema en la comunicación, pero los oyentes tenemos muchos problemas en la comunicación, no nos hacemos entender a veces, ¿no? Entonces un conflicto puede ser que yo dije algo que le hizo sentir incómoda a la persona, pero yo no me di cuenta, ¿no? Y luego la persona se comienza a portar rara conmigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo resuelvo un conflicto que parece leve, que está muy tapiñado, que no se habla, ¿no? Porque justamente ese es el problema, ¿no? Que nosotros como que nos enfocamos a atender las cosas solo cuando ya son graves, solo cuando ya son muy significativas, y eso es cuando el problema ya está muy avanzado, ¿no? No sé si respondí su pregunta. Sí, yo creo que sí es importante cuando tú dices, en verdad, no es cuando se te agrava la circunstancia, pero tú, yo digo, en muchos casos, la comunicación, que es el factor importante, el comprender una discusión dentro de una pareja de sordos, por ejemplo, el conflicto, ¿cómo lo ves tú que pueda detectar que no se acentúe y se vuelva, hablemos de una autoagresión, por ejemplo? Ya, ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede ir provocando? Y uno aguanta, perdón que lo diga así, porque de pronto la mujer aguanta la ofensa, la violencia psicológica, la violencia que puede llegar hasta ser física, en cierto modo, ¿no es cierto? Pero toda esa violencia viene de un antecedente que de pronto es la discusión y no se solucionan los problemas, o no se dan cuenta que en realidad existe un problema y creen que no hay que hablar de ese problema. ¿Tú crees que eso puede pasar en la comunidad? Claro, sí, por supuesto. Sí, la comunidad sorda tiene los mismos problemas de la comunidad oyente, pero mucho más agravado, porque es una comunidad desatendida, ¿no? O sea, no tiene acceso a información valiosa y tampoco tiene servicios accesibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno se da cuenta que tiene un problema de salud mental? ¿Cómo puede identificar que estoy teniendo como un conflicto interno, ¿no? O externo con las otras personas? Eso es porque está como muy normalizado esta imagen, ¿no? Que el conflicto solo es muy llamativo, muy visible, ¿no? Pero realmente si uno se está vinculando, ya sea con pareja, amigos, con la familia incluso, ¿no? Uno puede darse cuenta que hay formas de relacionarse que no son saludables, ¿no? Puede haber cariño, puede haber cercanía, pero no son modos de convivencia saludables, porque hay violencia de por medio, ¿no? Entonces, de repente, si no hay golpes, hay gritos, ¿no? O hay manipulación, hay burlas, o hay subestimación, ¿no? O sea, como te tratan como tú no vas a poder, ¿no? Entonces, en los vínculos, uno tiene que aprender a identificar cuando este vínculo no es saludable, y sobre todo porque es de esta imagen, ¿no? Puede ser una persona que es sociable, que tiene trabajo,
que es inteligente, incluso que estudia, o sea, Ujú. no hay discriminación en eso, pero el modo de resolver los conflictos es destructivo, ¿no? Entonces, siempre va a haber malos entendidos entre las personas, pero el modo de resolver es lo que marca la diferencia, porque cuando uno quiere resolver un conflicto, no ataca, ¿no? No ataca, sino que busca justamente resolver, llegar a un acuerdo, entender qué siente la otra persona para que algo le haya dolido, y no todos tienen la paciencia suficiente para lograr eso. ¿Por qué? No han tenido una vida, un espacio donde desarrollar esas habilidades para poderse comunicar con las personas siendo empático, comprendiendo la situación y no siendo como autorreferencial, no como solo mi mundo, solo entiendo mi mundo y no entiendo el mundo del otro, ¿no? Tenemos Sí. una pregunta de la audiencia. Los adolescentes sordos cuyos padres o familia no manejan la lengua de señas, ¿cómo se aborda el acompañamiento a sus procesos de cambio, crecimiento, madurez, orientación vocacional? ¿Están muy al margen de estos procesos que llevan al individuo a ejercer su autonomía? Okay. El tema de los hijos sordos que viven en familias oyentes es súper particular y es muy grave realmente, porque justamente son familias donde el tema de la sordera les toma por sorpresa y tienen que irse formando mientras el bebé va creciendo, mientras el niño va creciendo. Y realmente hay mucha resistencia por parte de los papás, porque tampoco tienen espacios de contención, es decir, no hay espacios que les expliquen, que les acompañen en su sufrimiento, porque para ellos es difícil también llegar a entender y asimilar en su vida, ¿no? Que se imaginaron de repente un hijo, un bebé que iba a trabajar de esto, como mi abuelo, que iba a hacer, o sea, genera cierta como La imagen. herencia de la familia. Ajá, una imagen, siempre se arma una imagen para poder generar un apego con ese bebé, ¿no? Y de repente cuando aparece la sordera, el factor de la comunicación les bloquea mucho, porque dicen, ¿cómo le voy a explicar? ¿Cómo le voy a enseñar cosas? ¿Cómo le voy a transmitir si mi idioma es el español? Y le tengo miedo a la lengua de señas realmente. Hay papás que le tienen miedo a la lengua de señas, otros papás que le tienen rechazo, ¿no? Rechazo porque a veces les da vergüenza, por ejemplo, hablar en público, porque hay mucho estigma. O porque también llama mucho la atención, ¿no? Las personas siempre regresan a ver o miran y dicen, ay, pero ¿qué estará Y diciendo? lo que están haciendo. Ajá, entonces ahí el tema de la expresión es importante, porque hay personas que sin darse cuenta, no con mala intención, pero sin darse cuenta miran, pero tienen una cara de desagrado o muy serias, ¿no? Las personas sordas capturan eso muy rápido, y los papás también se dan cuenta de que les están viendo, ¿no? Entonces, toda una serie de cuestiones genera rechazo o miedo a aprender la lengua, y lo que termina pasando es que los adolescentes, los jóvenes sordos, llegan a la adolescencia absolutamente sin ninguna guía, solo observando lo que pasa en casa, pero sin la información de repente información muy valiosa, ¿no? No hay una orientación de qué se puede hacer, cómo se manejan los conflictos. Ellos solo se quedan con la imagen, y eso produce muchos problemas, porque es una persona que no tiene contacto en su hogar, ¿sí? Nuestro hogar es nuestro núcleo, nuestro centro donde acudimos como nuestra principal ayuda. A quienes pensamos en pedir ayuda siempre es a la familia, pero si no tenemos ni eso, ¿no? Los jóvenes, así como pasa con algunos jóvenes oyentes, ¿no? Si no tienen apoyo en la familia, terminan en grupos que les ofrecen cierta cercanía, ¿no? Y a veces son grupos que tienen malas influencias, ¿no? De repente, como es un tema extenso, no queda muy claro algunos temas, me puede como ir No, orientando, no hay problema, ¿vale? puedes profundizar los temas, porque lo importante es justamente las inquietudes que tiene la gente, y es ver cómo puedes reaccionar, cómo reaccionaría un padre, qué es recomendable en esos casos Ya. cuando el padre se encuentra con un entorno y un conflicto en la familia, y cómo debería el padre proceder de pronto, qué es recomendable. O sea, el mantener un diálogo, porque de pronto en la sordera el hijo puede saber lengua de señas, pero de pronto los padres no saben lengua de señas, Sí, ¿no es cierto? Entonces la comunicación se vuelve más débil. pues sí, por supuesto. Claro, un poco con esta pregunta de cómo orientar a los padres, ¿no?
Primero provoca que los jóvenes tengan acceso tardío a la lengua de señas, porque como no se habla en casa, si es que no están en una escuela especializada para personas sordas, tienen un acceso tardío a la lengua de señas y eso deja un margen de tiempo donde nunca hubo comunicación. Tal vez habían señas caseras como modos de hacerse entender, pero eso no es comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo orientar a los padres, ¿no es cierto? ¿Por qué se comienza a complicar, ¿no? Nuestra primera referencia de saber, de información, siempre es del ámbito médico, porque ahí le diagnostican a la persona o al bebé que es sordo, ¿no? Entonces tienen información médica, ¿sí? ¿Qué es lo que le dicen los médicos? Por supuesto, desde su saber, lo que les dicen es un audífono o un implante coclear es lo único que les puede ayudar, ¿no? Entonces, se pierden varios años de la vida del niño, del adolescente, intentando solucionar ese problema, ¿no? Donde hay pérdida de comunicación, pérdida de bastante vínculo con la persona, ¿no? Pero, ahí es la aceptación del padre ante la condición del hijo. Sí. O sea, en el crecimiento y el desarrollo, ok, ¿cuánto en verdad acepta el padre que su hijo tiene una condición de discapacidad auditiva, o sea, un sordo, por ejemplo, y poder ir enfrentando, podríamos decir, no es un duelo, pero sí podríamos decir que es un proceso difícil de creer que va a volver a escuchar o que va a volver a oír o que su expresión de comunicación va a ser verbal, ¿no es cierto? Entonces, y no hay. Tú cuando has visto a eso, ¿qué es lo que más recomiendas? ¿Qué es lo que más se refleja? Porque en definitiva eso puede provocar hasta un caos intrafamiliar, ¿no es cierto? Claro. Claro. ¿Qué es lo que tú recomiendas ahí, Amba? Aparte de lo que nos habías comentado. Pero ¿qué también puedes creer que en el mundo de las personas sordas piensan también? ¿Qué piensa el hijo de lo que el padre puede estar pensando, de lo que el padre busca de él? Ya, claro, por supuesto. Por ejemplo, los hijos lo que perciben es rechazo, ¿no? Consciente o inconscientemente, el papá puede saber, o sea, puede decir, yo no rechazo a mi hijo, pero en las actitudes, en las decisiones que toma, se ven reflejadas otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que el papá que primero tiene que vivir ese duelo, ¿no? Que es un duelo desautorizado, se llama, ¿sí? Porque un duelo autorizado es, por ejemplo, cuando fallece una persona y todos reconocen que alguien perdió algo, entonces te acompañan, ¿no? Van al funeral, te dan apoyo, están contigo, saben que te estás sintiendo mal, pero un duelo desautorizado es cuando las personas invalidan tu dolor, ¿no? Porque está lo mismo. No es que no les importe, pero no lo entienden. ¿Sí? No lo entienden, ok. Es como, no es para tanto, o no les logran dar el lugar tan importante, ¿no? Entonces, esa desautorización hace que nunca tengan un espacio donde poder decir lo que les duele. Porque de repente les duele que esa imagen de hijo que tenían ya no existe, ¿no? Y no pueden hablar de esas cosas, no tienen un espacio seguro, porque la gente como normalmente acompaña, casi siempre es diciendo no pasa nada, ya tranquilo, siendo como muy positivos, ¿no? Pero realmente las personas necesitan espacios donde puedan decir cosas negativas, ¿no? Donde puedan decir, tengo este pensamiento que me persigue y estoy cargando con esta idea, ¿no? Siento que mi hijo no va a tener un futuro, ¿no? Okay. Y de repente se sienten mal los papás por pensar esas cosas, pero realmente es completamente normal que ellos estén atravesando una situación difícil de cómo entender lo que está pasando en sus vidas, ¿no? Ahora, pero ahí tienes el otro conflicto. Este efecto que de pronto se podría decir nace del contacto familiar de los padres, ¿cómo afecta en su comportamiento al hijo sordo? O sea, ¿qué efecto surte? Porque me imagino que eso con el tiempo puede sentirse rechazado, puede sentirse como que no está siendo parte de la familia, que sienta vergüenza, como tú dices. A veces también puede haber padres que digan, ay, no hables la lengua de señas adelante de todos, sino espérate, de luego te respondo. Podría pasar eso, no conozco muy bien a profundidad el tema, pero ¿qué pasa con el sordo que se siente en el momento del hogar, que de pronto se siente rechazado?
si no encuentra el lugar idóneo, que es el hogar, el padre o la madre, que le respete o considere su condición, ¿qué pasa con ese sordo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Con quién se vincula lo que no hay en el hogar? ¿Cómo se vincula por afuera del hogar? Perfecto. Por ejemplo, yo trabajo con dos vertientes, ¿no? Es lo que he observado yo en la comunidad sorda. Generalmente, si es que los padres no manejan la lengua de señas, le están expulsando a su hijo familiarmente, ¿no? Entonces, si el chico tiene la suerte de aprender la lengua de señas, lo que hace es vincularse con la comunidad sorda, ¿no? Y si los papás no ingresan, no se incluyen, lo que hace es que queda replegado a apoyarse en la comunidad sorda realmente, ¿no? Y en la comunidad sorda puede encontrar referentes muy positivos que le ayuden a construir su identidad, y también puede encontrar referentes negativos, ¿no? Que tengan como malas influencias, que le inculquen temores o rechazo a los oyentes también, ¿no? Porque desde su dolor, él vivió eso, sus papás le rechazaron, sus papás oyentes le rechazaron, ¿no? Entonces el oyente que no puede ser externo, que escuche, quiere decir que también puede sentir el mismo efecto de rechazo. Claro, el oyente es malo, el oyente no nos entiende, y eso le comienza a limitar en su vida, ¿no? Porque ya no tiene ganas de aprender alguna cosa, desarrollar una actividad o ir incluso a la tienda, ¿no? Porque es esta cuestión como de no me van a entender, ¿no? Y en cambio, una influencia positiva, ¿no es cierto? Que sí se puede ver, son personas sordas que te motivan y te dicen, tú comunícate, tú intenta, enseñas lengua de señas, las personas sí quieren, muestran otro tipo de oyentes, ¿no? Que sí tienen como, sí están sensibilizados o tienen más apertura. Entonces esa es una vertiente donde el chico sordo queda replegado, se aísla de su familia. Realmente termina como rechazando a la familia oyente, se queda como en la comunidad sorda, porque aquí sí le escuchan, le entienden, puede comunicarse. Y la otra vertiente, que también es importante, es una vertiente donde la persona sorda siente mucha confusión, ¿no? Porque no se siente identificado con las personas sordas, por el rechazo que ya interiorizó, ¿no? En su casa siempre dijeron que ser sordo era malo, que los oyentes de una u otra forma tienen más facilidades o son mejores, ¿no? Entonces, eso no se dice de manera directa, sino no lo hablas, indirecta, sino que lo captas desde una manera prevista, más o menos que confunde, ¿no? Con la conducta, por ejemplo. Pero lógicamente, mi pregunta iría, sí. ¿Eso cuando eres niño es el mismo efecto cuando vas creciendo siendo adolescente y después adulto o no? ¿O en el niño el factor cambia? Porque tú vas creciendo, te vas desarrollando a diario bajo una condición de convivencia. Entonces el niño va teniendo esa conducta de niño, esa conducta arrastras a su adolescencia y después le toca la adultez, ¿no? Y la adultez es casarme, soñar con tener mi novia, tener mis hijos. Entonces, esas conductas, ¿tú cómo ves el efecto desde la infancia? ¿El niño no siente la misma discriminación o siente más sobreproteccionismo? Porque, voy a ser claro, vos ves un niño, el niño no habla de chiquito, está hablando a los 3 años, 4 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que dice, ya dijo papá mi hijo, ¿no? Entonces, es lo que espera el padre del niño, a los 3 años. Pero mientras tenga los 3 años, de pronto vos sigues teniendo esa persona que definitivamente va a seguir creciendo sin tener la expresión verbal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el niño va aceptando más su condición y más bien cuando va creciendo va más sintiendo el rechazo de la sociedad o él asimila que hay un rechazo o no se siente conectado con la sociedad? Ya, perfecto. A ver, justo lo que usted se refiere es a las etapas de vida, ¿no? El tema es que no hay una receta universal, entonces siempre cada situación es particular porque puede tener muy malas condiciones, ¿no? Externas, puede ser pobreza, puede ser falta de educación, ¿no? Pero en esa casa, qué sorpresa que sí hay aceptación, por ejemplo, de la sordera, ¿no? Entonces difiere mucho de los espacios, por eso no se puede dar una respuesta universal, pero por ejemplo, ¿qué es lo que puede ir viviendo una persona que tiene esta situación, ¿no? Yo le decía que en esta otra vertiente, las personas sordas que crecen en entornos oyentes y interiorizaron el rechazo, ¿no? Ellos viven en un mundo como intermedio, porque no son ni oyentes ni se sienten personas sordas, porque ellos quieren parecerse
a los suyos, ¿no? Los suyos es su familia. Entonces hacen cosas para parecer oyente y, por ejemplo, disimulan que entienden, ¿no? Hacen esfuerzos para no parecer tontos porque en su casa les han hecho parecer, o sea, les han hecho sentir que son tontos, ¿no? Entonces, dependiendo de las etapas de la vida que viva una persona, realmente desde que nacemos hasta que morimos tenemos la posibilidad de cambiar de perspectiva, ¿no? De que nuestro entorno cambie y sea más favorecedor para nosotros sanar, ¿sí? Entonces, eso depende de que se vaya habilitando para ese niño, para esa persona mientras es adolescente. De repente encuentra un grupo de amigos sordos que le ayudan, y de repente cuando es adulto, y no sé, se anima por estudiar. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que la persona abra su mente y otras que no. Otras que le van cerrando, que le van enclaustrando, que le van haciendo sentir cada vez más limitación, ¿no es cierto? Y eso hace que no desarrolle habilidades, porque esos son dos escenarios diferentes, ¿no? Una persona sorda que se atrevió con los apoyos que tuvo, porque si no tuviera esos apoyos no lo hubiera logrado, se atrevió con esos apoyos a convivir con los oyentes y darse cuenta que se puede convivir. En cambio, otras personas que no han tenido esos apoyos y que terminan teniendo esa sensación de este mundo está hecho para los oyentes y yo aquí no calzo, no hay nada para mí, ¿no? Su vida, su entorno se restringe cada vez más hasta que nada tiene sentido, ¿no? Justamente es lo que yo decía. Si tú llegarías en un momento, vas creciendo, vas desarrollando tu vida y ya te haces la relación interpersonal hombre-mujer o hasta la diversidad, ¿ok? ¿Tú cómo ves que ese efecto vaya avanzando en su parte sentimental? Nosotros hicimos un podcast hace más de 2 semanas con el presidente de la FNACE, con Rodolfo, y yo le preguntaba, ¿los sordos se casan con sordos o se casan con oyentes? ¿Cómo es las relaciones? Y él me dijo y me contestaba que en realidad la mayoría de sordos se casan con sordos. Tú, cuando vas viendo este tema, principalmente el tema del matrimonio, hablemos no del matrimonio necesariamente, hablemos de la relación sentimental. ¿Por qué razón la relación sentimental? La relación sentimental trae varias consecuencias, ¿no es cierto? Llegas a tener un amor, una relación, te enamoras, porque no podemos decir que ni son asexuales, no podemos decir que no se puedan enamorar, no podemos hablar de diversidad de género, pero está el mundo como cualquier ser natural en condiciones de poder mantener una relación. Al tener esta relación interpersonal, ¿cómo van reaccionando las parejas de los sordos? ¿Hay diferencia cuando hay casado un sordo o una persona sorda, una mujer sorda, un hombre sordo? Igual, ¿no? Casado o de enamorado con un hombre sordo o un hombre que escuche, no sé. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo ves ese tipo de relaciones? Realmente no. No importa si son 2 personas sordas, pareja, o una persona sorda y una persona oyente, ¿no? El tema importante está ahí en cómo resuelven los conflictos, ¿no? Porque realmente les puede ir bien como pareja o pueden tener la capacidad de sostener una relación sana a largo tiempo, ¿no es cierto? Si es que tienen justamente habilidades de resolución de conflictos, ¿no? De regulación emocional, porque si la persona no identifica sus emociones, ¿no es cierto?, tampoco las puede identificar en los demás. Entonces, ahí hay un muy mal manejo de las emociones, porque en una relación lo que hay es apego, hay cercanía y mucha emoción, ¿no? Puede haber picos de enamoramiento muy alto y picos de enojo, picos de frustración, ¿no? Porque son 2 seres humanos distintos, son diferentes, en algo van a chocar, ¿no? O sea, no es una relación que, por decir, tener los 2 sean sordos, va a haber una comprensión completa y una relación de entendimiento completa, ¿no es cierto? No, realmente, o sea, sí hay esa facilidad, ¿no es cierto? De que yo soy una persona sorda, me caso con una persona sorda porque sabe mi idioma, ¿no? Pero si una persona sorda conoce a alguien que se comunica en lengua de señas, ahí hay completa posibilidad de que surja un vínculo, ¿no? Entonces, tal vez es una preferencia por seguridad, ¿no? Pero yo he conocido parejas o personas que se enamoraron incluso antes de poderse comunicar, ¿no? O sea, hubo una atracción antes de, y en el proceso la persona decide aprender lengua de señas porque quiere conocer a esa persona
quiere interactuar y ahí surge una relación, por ejemplo. Ahora, si cambias el contexto, porque a mí me preocupa muchas veces y digo, ok, no todos tienen la oportunidad de estudiar o de comprender, no, de capacitarse o saber la lengua de señas. Claro. ¿Qué pasa en ese contexto? Debes haberte topado seguramente con sordos que en realidad no sepan lengua de señas. Sí pasa porque viven aislados, ¿no? Entonces hay un acceso temprano a la lengua de señas o un acceso tardío. Esas son las dos opciones, ¿no? Uh-huh. Un acceso temprano es desde niño, desde bebé, que tu entorno sepa señas, que tú veas a personas interactuando de ese modo, ¿no? Y un acceso tardío puede ser en la adolescencia ya, incluso si ya es a los 10 años, 11 años, de eso ya es un acceso tardío a la lengua de señas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Aprenden las señas, pero tal vez sí se perdió mucho tiempo para aprender las bases para comprender conceptos, ¿no? Entonces, hay personas sordas que pueden aprender las señas porque están en perfecta capacidad de memorizarse un movimiento, ¿no? Una forma, un movimiento, pero ¿y el concepto? ¿Dónde queda? ¿No? Entonces, un concepto hay que explicarlo. Uno como oyente conoce los conceptos, pero porque vivió escuchando los significados todo el tiempo. Entonces ya sabe qué significa, a qué se refieren con esa palabra, palabras de doble sentido también, ¿no? En cambio, si la persona no ha tenido esa experiencia, no ha tenido un acceso temprano, igual aún así tiene la capacidad de comenzar a desarrollar esa comprensión de los conceptos. Pero como usted dice, hay personas sordas que no conocen la lengua de señas. Cuando yo estudié en el curso de la ASO, yo conocí, era compañera mía de clase, una persona sorda de 43 años que recién estaba aprendiendo lengua de señas básica, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Toda su vida se comunicó con señas caseras, con intentos de expresión muy básicos, pero no tuvo la oportunidad de desarrollar un diálogo más amplio, ¿no? Entonces, eso pasa. O sea, que pesa, en cierto modo, el tener la formación y la comunicación efectiva de la lengua de señas puede terminar siendo en un momento hasta violenta la actitud por desconocer o no. ¿De qué modo violenta? En el sentido de que si la otra estás con una pareja y no sabes bien la lengua de señas y solo son expresiones que se ha hecho de lo cotidiano, en una discusión puede terminar en un conflicto que directamente la persona no está queriendo decir eso o lo entiende mal. ¿Puede pasar eso o no puede pasar eso? Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, pongamos en un símil, ¿no? Uh-huh. Cuando dos oyentes, ¿no es cierto?, una pareja habla otro idioma. Uh-huh. Entonces, el problema no es realmente que uno maneje bien la lengua y el otro no, ¿sí? Porque el problema son los conflictos emocionales internos, uh-huh. ¿sí? Si es que hay los malos entendidos hay, y yo siempre le pongo como dos formas de malos entendidos, ¿no? Para la comunidad sorda este problema de comunicación existe, ¿no? Porque es cuando no hay el idioma, pero también existe otra forma, un segundo significado en esta pérdida de comunicación, que es el malentendido, ¿no? Entonces, puede surgir un problema de los dos modos, ya sea porque no me entendió qué es lo que quise decir, me expresé mal o no fui claro, ¿no? O también porque la persona me dijo algo muy claramente, pero yo no lo quiero entender. Supongamos o no le quiero hacer caso directamente, o estoy muy encerrada en lo mío. O es muy doloroso responder a eso, porque, por ejemplo, alguien te puede hacer entender que no quiere nada contigo, por ejemplo. Que la relación está llegando a su tope, ¿no? Y tú no quieres aceptar eso. Entonces, no está viendo esa comprensión, esa comunicación donde tú aceptas y dices, esta persona no quiere estar conmigo, entonces eso abre la posibilidad de que nos tenemos que separar, entonces eso implica que me va a doler, ¿no? Entonces esos problemas de comunicación están combinados con lo emocional, ¿sí? Pero podría decirse que en esos casos es grave también porque te dificulta el decir, ok, es que ya no quiere estar conmigo, me siento rechazado o rechazada, que eso es grave, y no cree que puede encontrar otra persona que le pueda reemplazar a esa persona con la que de pronto le está discriminando, le está violentando, porque violencia no solo es violencia física, uh-huh. Es violencia psicológica, es violencia verbal de expresión, o sea,
Hay un montón de clases de violencia, pero yo considero que entonces esa persona no está segura de su relación y trata de mantener su relación a como sea, a como le cueste o no. ¿Cómo lo ves tú ahí, no? Porque, por último, cuando tú tienes la expresión verbal, y hablemos de que podemos discutir los dos, nos vamos a decir las cosas y nos estamos entendiendo, y yo me puedo enojar y te puedo decir una barbaridad, ¿no es cierto? Pero tú te enojas más y vas a decir otra barbaridad. El conflicto cuando existe entre la comunidad sorda, entre ellos, esas expresiones verbales o ese enojo, ¿es tan comprensible como el tener el verbal? ¿O hay que tener, cómo podría decir, una forma mucho más directa de comprenderse en una discusión? Porque no debe ser fácil tener una discusión entre personas sordas, creo yo, no sé. No sé cómo lo has visto tú en tu experiencia de lo que has conocido, ¿no? Perfecto, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, las personas oyentes también tienen estos problemas, ¿no? De sentirse rechazados. Entonces, a ver, si es que uno va atando cabos, ¿no es cierto? Una persona sorda ha vivido rechazo en la infancia, sus padres nunca se comunicaron con él, se le hizo muy difícil conseguir una relación, ¿no es cierto? De repente está sintiendo que nunca más va a poder conseguir una relación porque el apego es fuerte, ¿no? Entonces actúan desde la sensación de rechazo. Si a un oyente le pasara lo mismo, ¿no? Que en su casa le rechacen, le critiquen, no les interesa escuchar lo que tiene para decir, ¿no? También cuando encuentre una pareja se va a aferrar mucho, ¿no? Se va a aferrar mucho porque va a sentir que es una persona que con la que por fin logra generar cercanía, ¿no? Y luego cuando hay la posibilidad de que cualquier situación, cualquier relación se rompa, ¿no? Les causa mucho conflicto. Entonces, por ejemplo, la duda que usted me comentaba de cómo puede ser una discusión entre dos personas sordas o entre una pareja oyente, el problema clave ahí es la violencia, ¿no? Porque un mal manejo de la frustración, ¿no es cierto? Si yo no sé manejar el rechazo porque tengo una herida, ¿no es cierto? Y me comienzo a portar violento. Entonces uno puede darse cuenta de cuando uno ve que una persona tiene algún conflicto de salud mental, ¿no? Es por cómo soluciona las cosas, ¿sí? Si resuelve las cosas con gritos, a la fuerza, si resuelve las cosas manipulando, o ahí definitivamente hay una necesidad, ¿no es cierto? Que necesita apoyo, necesita un acompañamiento terapéutico por cómo solucionar las cosas. Y a los oyentes les pasa lo mismo. Relaciones de pareja entre dos adolescentes, ¿no es cierto? Que tienen un muy mal manejo de la frustración. Ahí agreden, ¿no? Generalmente las personas que son agresivas con los otros también son agresivas internamente hacia ellos, ¿no? Entonces también se hablan con insultos, también no se perdonan los errores o se cubren los errores. Entonces es una diada de para afuera y para adentro también. Entonces ahí es donde uno logra ver, el problema no es armar una situación ideal donde haya dos personas sordas con acceso temprano a la lengua de señas y que nunca van a tener problemas en su vida. No, realmente el tema está en cómo van solucionando los conflictos que van apareciendo en la vida, porque en la vida hay muchos conflictos que son parte del aprendizaje. Uno tiene que estar abierto al aprendizaje, aprender cosas nuevas, hacer ver que si es que falló puede volverlo a intentar, equivocarse, ¿no? Incluso en una relación. Entonces no hay ese escenario ideal, sino el problema es la violencia, porque nos enseñan y nos tratan violentamente también en casa, ¿no? Entonces eso se sigue replicando. Esa es una pregunta que no sé cómo la tomes ahí. Sí. Mi inquietud va, cuando puede tener una pareja de sordos un conflicto sentimental, sea novio, sea casado, todo, en esa relación, de pronto no encuentran el contacto necesario para solucionar el conflicto de un tercero, podríamos decir, ¿no es cierto? Ya. Podría decirse. Y no encuentran al profesional, como en tu caso, Dominique, sabe lengua de señas, conoce y además es una profesional que orienta y que le va a aconsejar de acuerdo al profesionalismo. Eso es importante. ¿Qué sucede cuando de pronto no es que encontraron el profesional y puede terminar siendo en un conflicto tan grave y tan personal que puede afectar a la autoagresión, que podríamos haber hablado hace un momento? Sí. Y más grave se vuelve cuando se crea un grupo de X de personas
que terminan diciendo es que nosotros vamos a crear un grupo para dar la solvencia o el conocimiento o que nos cuenten las cosas, pero no hay profesionales. Claro. Porque hay una cosa, con el respeto de Roberto que se encuentra aquí, una cosa es interpretar la lengua de señas y otra cosa es interpretar la vida y el contexto psicológico y social de un ser humano. Claro. ¿Cómo ves tú desde ese punto de vista? Claro. Es que la cuestión es que las cosas van escalando, ¿no? Una pequeña discusión puede escalar muy alto y si es que uno no tiene la referencia o la orientación de que las cosas se pueden solucionar de otra manera, ¿no? O si es que no ha habido un árbitro, pongámoslo así, que ponga un pare, ¿no? Porque, por ejemplo, uno va normalizando cosas, ¿sí? Si es que alguien me grita y yo me quedo callada, ya soy cómplice de la situación, ¿no? O si es que, por ejemplo, uno va normalizando cosas, normaliza la violencia, me refiero, Okay. ¿sí? Entonces, las cosas van escalando porque puede ser algo muy pequeño, ¿no? Que escala demasiado, o sea, se acrecentó porque ninguno de los dos pudo parar, ¿sí? Si es que una persona me está gritando, me está agrediendo, yo tengo que decir, de este modo no podemos hablar, porque no vamos a llegar a ningún punto si tú me estás gritando, ¿verdad? No, ni siquiera vamos a terminar hablando del problema, sino que solo nos vamos a agredir mutuamente. Entonces, como, no, claro, no hay la orientación donde alguien, un árbitro que les ponga un par y les diga como, ¿por qué está pasando esto aquí? ¿No? ¿O por qué hay tanto enojo con este tema? ¿Qué pasa? ¿No? Donde puedan hablar, justo eso pasa, no tienen una referencia o una orientación que les pueda ayudar a regular mejor sus emociones y también a solucionar un conflicto de manera diferente, ¿no? Claro, pero ahí yo sí diría, los conflictos que pueden llegar a lo interno de una persona, de una pareja, pueden tener efectos secundarios más graves si es que tienes otro grupo que te esté diciendo, sí, a ver, vamos a hablar, analizar dentro de un grupo de los problemas que existen. Pero no hay un profesional que tenga el título necesario para que pueda mediar ese conflicto, aconsejar de la mejor manera. No porque yo soy y sé lengua de señas, puedo hacer un grupo y voy a aconsejar y vamos a aconsejarle con varios compañeros y varios amigos. Entonces, eso surte un efecto negativo porque en algún momento no es un consejo dado porque no está pasando la misma experiencia o no es la misma pareja o puedes tener malas experiencias tú, así seas oyente o hablemos de que seas con discapacidad o idioma, lo que tú quieras, pero eso surte un efecto también que puede contrariar más, se puede agravar hasta la misma condición. Claro, lo que pasa es que, a ver, la comunidad sorda es chiquita, ¿no? Y se apoya en lo que puede. Yo he visto que las personas sordas necesitan un apoyo psicológico y ¿qué es lo que hacen? Buscar amigos que les aconsejen, ¿no? Y claro, esos amigos tal vez no están capacitados para aconsejar. Entonces, por ejemplo, todas las personas que buscamos apoyar lo hacemos desde una buena intención, ¿no? Pasa igual con la familia, uno quiere apoyar y ayudarle a su hijo con la mejor de las intenciones, pero de repente no se está dando cuenta que lo está haciendo mal o de manera equivocada. ¿Por qué? No hay neutralidad. Una persona que tiene cercanía o que en cualquier conflicto, ¿no es cierto?, puede estar comprometida la neutralidad. Entonces un familiar no es neutral para aconsejar y decir como, bueno, o sea, no arma apertura, sino que comienza a orientar en base a sus propias experiencias en la desesperación, ¿no? En un modo de decirle como, pero no pasa nada, a mí me pasó lo mismo cuando yo era joven y a mí no me dolió tanto. Pero su contexto era diferente, ¿no? La situación que está viviendo, las herramientas que tenía también eran diferentes. Entonces ahí pasa mucho, ¿no es cierto?, que es un intento desesperado por apoyar, por ayudar. O tal vez puedes dar un mal consejo y termina siendo un problema. Se puede, sí, definitivamente. También la otra persona puede entenderlo mal, ¿no? Tal vez tú lo explicaste bien y la otra persona entendió lo que quiso también. Claro, porque además puedes crearte un grupo de WhatsApp y dice, vamos aquí a aconsejar, el que quiera puede escribirnos acá y nosotros les vamos a ayudar y vamos a solucionar. Eso no soluciona, ¿no? Es muy riesgoso, la verdad, porque nosotros los psicólogos como profesionales somos muy cuidadosos, ¿no es cierto?, en tener cuidado con intervenir. No nos adelantamos a intervenir hasta que conozcamos muy bien los detalles del proceso porque podemos complicar la situación. Entonces,
nosotros tenemos mecanismos de apoyo que hacen que nuestra neutralidad no se vea comprometida, es decir, que nosotros mantengamos la neutralidad y la ética siempre lo más profesional, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como mecanismo de apoyo, tenemos nuestra terapia individual, pero aparte de eso, tenemos equipos de discusión de casos y también tenemos equipos de supervisión de casos, ¿no? Que es cuando es un caso con un tema específico que yo no manejo, necesito supervisar con alguien que sea especialista en ese tema, ¿no? Entonces, como tenemos todos estos mecanismos, hace que podamos intervenir de una manera muy delicada, siendo muy cuidadosos con la persona, porque estamos trabajando con vidas, ¿no? Entonces, como tenemos todos estos mecanismos, tenemos un apoyo y la formación necesaria para poder hacer eso. Una persona que con toda la buena voluntad del mundo, con toda la buena intención, ¿no? Quiere aconsejar, quiere ayudar, realmente con lo que se va a topar es con una oleada de muchos problemas. Muchos problemas, hay mucha demanda, muchas necesidades de la comunidad sorda, de diferentes temas, es muy amplio. Y te vas a desbordar porque no vas a saber cómo ayudarles a todos y no todos tienen las herramientas suficientes para estar abiertos a recibir un consejo, ¿no? En la terapia uno hace eso. Primero habilito que hayan herramientas para que la persona recién pueda escuchar algo, recibir un consejo. Si la persona, por ejemplo, eso pasa incluso, o sea, si estamos atendiendo una situación de emergencia, de riesgo, es como los bomberos, yo solo apago incendios, pero ahí no estoy solucionando el problema, estoy apagando un incendio, claro. ¿Sí? Pero no estoy dando herramientas para que esto no vuelva a pasar. Tenemos una pregunta de la audiencia. Desde la experiencia con la comunidad sorda, muchas veces la falta de acceso a una comunicación clara y accesible nos hace más vulnerables a situaciones de abuso, manipulación o engaño. ¿Qué estrategias o consejos prácticos recomiendan ustedes para prevenir estos riesgos en personas sordas, especialmente en contextos donde la información no llega en lenguaje de señas o formatos accesibles? Y para quienes ya han vivido una mala experiencia, ¿cómo se puede sanar o reconstruir la confianza en uno mismo y en los demás? Claro, entiendo, es un tema doloroso, ¿no? Porque es este tema de la dificultad de comunicación que termina generando la sensación de que la comunicación en general es muy conflictiva, ¿no? Entonces cuando nos han manipulado, hemos recibido información como equívoca, podemos desconfiar de la persona, ¿no? Y del entorno en general. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo un entorno de confianza, a quien sí les pueda como confiar mis dudas, porque la persona sorda no comenta sus dudas por no parecer tonto, ¿no? Por no decir, o sea, todos parece que entendieron, entonces yo ¿por qué voy a preguntar esto? Mejor, ¿no? Me callo. Mejor me callo. Entonces, o sea, mejor no digo nada. Claro, si en mi entorno, en mi familia, ¿no es cierto? No hay quien me oriente, no hay quien me explique las cosas. Por ejemplo, porque eso les pasa a muchos padres también, que sus momentos de comunicación, en vez de generar una conexión con la persona, en el momento, en el presente de lo que está pasando, la comunicación es para aconsejar o para dar órdenes, ¿no? Como es que tienes que ser así, es que eso no se debe hacer así, eso está mal, eso no se hace, ¿no? Y eso restringe que la persona pueda construir un conocimiento, porque todo el tiempo les están dando órdenes o direccionando, ¿no? Entonces, para que una persona pueda construir un conocimiento, ¿verdad? Tiene que haber esa sensación de seguridad. Ahora, justo lo que preguntan es, ¿qué pasa cuando ya hay inseguridad? Cuando yo ya no siento la confianza de quién me va a decir la verdad, quién me está viendo la cara, quién es vivo, ¿no? Quién se quiere aprovechar de mí. Porque hay personas que se aprovechan y otras que no, otras con las que puedes tener un malentendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo aprender a identificar eso? Por ejemplo, yo siempre hago un símil, ¿no? A los oyentes también no viven lo mismo, pero les pasa que tienen que aprender a identificar cuando una persona viene con buenas intenciones o con malas intenciones, ¿no? Porque puede verse muy cordial, muy amable, pero si yo siento algo raro, ¿sí? Ahora, esa sensación de rareza puede ser basada en hechos, ¿no? O puede ser una sensación basada en mi inseguridad. Entonces, ¿cómo se sana eso realmente en terapia y como consejos prácticos, ¿no? De repente si
no estás teniendo una experiencia enriquecedora para ti con las personas con las que te comunicas, ¿no? Identifica si es un problema interno, ¿no? O si comienza a tener experiencias en otros espacios, ¿no? De repente es difícil porque las personas que saben señas es muy restringido, ¿no? Pero definitivamente cómo estar protegido de la manipulación, de cualquier peligro, ¿no? Eso es en base a ir agarrando experiencia, ¿no? Yeah. Sí. El que tú dices en la parte asertiva que es una preocupación y que para todo el mundo es decir, o sea, los niveles de comprensión entre los seres humanos son diversos, ¿no? Y distintos. Lógicamente más se acentúa cuando tienes una condición de discapacidad, pero podríamos decir que una discapacidad visual, no tiene el contexto físico, no hay un contacto físico de vernos, pero de las sensaciones que se van aprendiendo y se van explorando, que es una parte. En la auditiva puedes ver la expresión corporal, o sea, el malestar, ¿no es cierto? Yo diría, cuando uno se grita en la condición, me imagino que debe haber una expresión cuando estás molesto con algo, no sé, la expresión como sea en la comunidad sorda, pero deben haber esas expresiones que me imagino, porque tú reflejas lo que ves y puedes sentirte ofendido, y mucho más hacia la mujer. En tu experiencia, ¿tú has visto que existe mucha violencia hacia las mujeres sordas o no? ¿O más hacia los hombres? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo aprecias desde tu contexto, en tu experiencia? Lógicamente, como psicóloga, no te puedo decir en el contexto que mañana me diga, es que he visto que los sordos son agresivos. No, o sea, porque considero que no han dejado de ser seres humanos. Y hay conflictos, existen conflictos como cualquier ser humano. Pero tú consideras que las mujeres sordas tienen mayor agresión, son más agredidas o no, o son más violentadas. Ya. A ver, realmente no hay estadísticas como tal, ¿sí? Necesitamos de esos datos, pero lo que se puede ver en la práctica es que, a ver, el problema de violencia de género es a nivel mundial, es muy alto, ¿no? Y la comunidad sorda tampoco está exenta de eso, también viven temas de violencia de género muy altos, ¿no? Entonces sí hay una predominancia en violencia de género, ¿no es cierto? En la vulneración a las mujeres, violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal vez y eso pareciera que el enfoque está, la mirada está puesta solo en la mujer, ¿no? Pero la mirada también está puesta en los hombres, ¿no? Primero en los hombres que agreden, ¿no? Que son agresores, de qué está pasando ahí, y también hombres que pueden ser agredidos, porque realmente es una violencia basada en el poder, ¿no? Entonces, mientras más grito, mientras más me impongo, la persona más sumisa es para mí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una sensación de control y replico eso. Ahora, si yo no me puedo proteger de otro modo que no sea gritando, y estoy encerrada en ese vínculo, en esa casa con una persona donde ambos somos violentos, ¿no? Lo único que puede surgir de la violencia son cosas negativas, ¿no? Son cosas peligrosas para ambos. Entonces sí hay una distinción, ¿no es cierto?, entre lo que es violencia reactiva, se llama, ¿sí? Que es cuando alguien me está provocando, ¿no es cierto? Me aplasta, me discrimina hasta que yo exploto, ¿sí? Esa explosión puede verse como que la persona es la violenta, ¿sí? Porque la otra persona dice, pero mira cómo te portas, mira cómo reaccionas, ¿no? La agresiva eres tú, ¿no? Pero, a ver, y todo lo que fue pasando, todas las restricciones que yo le fui poniendo, todos los insultos, las palabras que yo le fui dando a esa persona, que hicieron que en un punto explote, eso es una violencia reactiva, ¿no? Entonces, definitivamente, también es violencia, ¿no? Pero está invisibilizada esta otra violencia que está provocando también que ambas partes se violenten. Ahora, puede llegar al agravante que es la autoagresión, que es hacerse daño a uno mismo. Y no hablo solo de, bueno, seamos claros, puede haber hasta el suicidio, como puede haber otro tipo de cortes, de agredirse, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y no poder expresar. Y muchas veces tal vez puede haber el miedo de contar también.
Porque muchas veces la violencia intrafamiliar no te deja, podríamos decir, que te da pena dentro de la sociedad decir, es que yo estoy pasando esto, no lo cuenta. Claro. Y se lo va asumiendo, no lo cuenta. Yo vengo de, en caso de mi condición de discapacidad, justamente, nació bajo una violencia intrafamiliar, no es que me agredieron mis padres ni nada, sino un factor externo, unas condiciones que yo había contado hace tiempo, pero eso te deja, en cierto modo, que tu familia no participa de esa violencia, porque tú no lo cuentas. La mujer no cuenta muchas veces que el hombre le agrede, que el hombre le maltrata, que le diga tú eres fea, tú eres así, es que tú no hablas, o sea, que tú no dices, no me sirves. Entonces, la mujer va asumiendo esa condición, entonces, es que yo no te quiero, me busco otra, o sea, todas esas agresiones acumulan y provocan eso. ¿Qué recomiendas tú principalmente a las mujeres que van enfrentando esto, a que no permitan esto directamente, porque esos efectos son graves y hemos visto experiencias muy tristes últimamente que nos preocupa y que la comunidad sorda también debe estar claro que no debería pasar, ¿no? Sí. A ver, lo importante es hablar de eso, ¿no? Porque cuando uno no dice nada y se calla, lo que refuerza es una resignación, como de, bueno, esto no va a cambiar, ¿no? Eso es lo que me toca y no hay un futuro diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, ¿no es cierto? Y ponemos sobre la mesa que hay sufrimiento, que las personas están sufriendo, que necesitan ayuda, va a haber más personas que se atrevan a pedir ayuda, porque hay un estigma en que yo solo voy a pedir ayuda cuando las cosas estén muy graves o cuando ya sean muy visibles, cuando se noten. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con diferentes niveles de intervención, ¿no es cierto? Está la prevención, donde yo puedo dar psicoeducación, puedo dar información, puedo de repente hacer un manejo de síntomas, enseñar como regulación emocional, preventivamente, ¿no es cierto? Cuando me estoy dando cuenta que la persona tiene dificultades. Ahora, otra cosa es la etapa de intervención, cuando hay un conflicto que sí o sí necesita un acompañamiento terapéutico, porque la persona está teniendo un problema que se ha cronificado, ¿no? A veces es un problema bien chiquitito, como cuando uno se lesiona y es una lesión mínima, pero si uno no va a la fisioterapia y lo deja pasar, eso dura años, ¿no? Entonces a las personas con la salud mental les pasa lo mismo. Un conflicto pequeño que tienen arranques de ira, por ejemplo. Lo dejan pasar y luego eso cada vez se incrementa, eso ya se cronificó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya se van necesitando cada vez más recursos y el último nivel de intervención es a veces lamentablemente cuando ya ha ocurrido hechos trágicos lamentables, ¿no? Donde realmente ya solo quedan los sobrevivientes, que somos quienes expectamos lo que pasó y que no pudimos hacer nada a tiempo, ¿no? Entonces, como va en estas escalas, ¿no? Uno tiene que poder pedir ayuda antes, desde el inicio, para que haya más herramientas favorecedoras a la situación de la persona, para que logre salir de la situación. Entonces va por aquí, luego se cronifica, va complejizándose más hasta que la ayuda es muy compleja o se necesitan mucho más recursos, ¿no? Más tiempo. Más tiempo. Porque se te acaba el tiempo también, te puedes sentir agredido, estás violentado o violentada y te demoras en conseguir la ayuda de un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta. Y eso va creando conflicto y terminas en un desenlace malo, ¿no? Claro, eso podría verse reflejado, por ejemplo, una pareja, una persona, una mujer que no sabe cómo salir de una relación, por ejemplo. Y eso se cronifica, se va alargando, cada vez se permiten más cosas, cada vez el control es mayor, cada vez la violencia es más grande, hasta que está en un punto altísimo de violencia y justamente no se pudo frenar antes, ¿no? Entonces, siempre lo recomendable es que si uno identifica que se está sintiendo mal, ¿no? Que busque un espacio antes de que las cosas se incrementen, que no lo deje pasar, que no haga como que nada, porque si uno solo atiende las emergencias, como le decía, a veces uno solo alcanza a apagar fuego o a veces lamentablemente no se puede recibir la ayuda, ¿no? Yo sí creo que hay una parte importante, Dominique, y es, en realidad tienen las mismas oportunidades del conocimiento de la salud mental. Cuando yo conversaba y queríamos hacer este podcast, era la inquietud de decir, ¿qué es salud mental? Me decían, ¿y cómo expreso salud mental en señas? ¿No? Entonces decían, ok, me decían, ¿cuál es el contexto? Entonces decía, es hablar justamente que la transformación que tú tienes
es una transformación psicosocial, o sea, es de la mente, pero que a la vez la mente es la que manda en tu salud, porque en definitiva puedes provocar un daño corporal o puedes autodañarte, y eso es lo grave cuando pueda suceder. ¿Tú cómo crees que podríamos ir mejorando este proceso y qué oportunidades podemos ir creando para que las mujeres y hombres de la comunidad sorda puedan tener esa ayuda? Y no decir, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, vengan, aquí les aconsejamos, que capaz que vos no eres ni feliz todavía y estás aconsejando a medio mundo diciendo como que tuvieras la solución en tus manos, y no eres un profesional que pueda guiarte realmente como debe ser. Claro, claro. A ver, ¿cómo comenzamos a aperturar eso? Porque primero no hay profesionales de la salud que sepan lengua de señas, somos muy pocos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo pienso que la comunidad sorda tiene que estar abierta a ser acompañada también por intérpretes dentro de un proceso de terapia, cuando no se puede, ¿no? Cuando no hay la posibilidad o no hay cupos disponibles, ¿no? O el terapeuta que sabe señas no maneja esa temática, ¿no? Uh-huh. Tú igual necesitas recibir ayuda. O sea, el hecho de que no haya profesionales que sepan señas no tiene por qué restringir la posibilidad de que tú pidas ayuda. Entonces, claro, pasa mucho que las personas sordas dicen, no, o sea, no me siento en confianza, ¿cómo voy a hablar ahí con el intérprete? O dudo de que el intérprete diga, o le comienzan a culpar al intérprete de, no sé, el proceso no está avanzando, pero porque él no dice lo que yo quiero decir, o cosas así. Entonces, a ver, hay intérpretes muy buenos, ¿no es cierto?, que también pueden ir aprendiendo, ir corrigiendo la técnica cuando trabajan en temáticas duras, como es en el ámbito de salud mental, ¿no? Porque se trabajan temas complejos. Los intérpretes que se dedican, por ejemplo, a ser intérpretes perito o trabajan en juicios, exacto, tienen la experiencia de toparse con temas muy duros y con el tiempo han aprendido a ser neutrales. O sea, es una cuestión de experiencia que, por ejemplo, una persona sorda puede acceder a un servicio de salud mental, lamentablemente de este modo, porque no hay otro ahorita, ¿no es cierto? Pero que vaya con un intérprete no es malo, ¿no? O sea, no va eso a entorpecer el proceso, ¿no? No es lo ideal, bueno, se podría decir, pero ayuda, es lo que se necesita, ¿no? O sea, ayuda a tener la interrelación para que puedas tener una atención efectiva. Para que puedas recibir ayuda a tiempo. Porque no puede el intérprete no va a hacer la terapia, ¿no? O sea, claro. O sea, perdón, pero esa es la realidad. No es que el intérprete va a hacer la terapia. Lo que van a hacer es que el intérprete tiene que interpretar con el profesional la asistencia para poder tener una comunicación efectiva. Claro. Porque otra cosa es que venga y diga el intérprete, entonces yo te voy a hacer terapia, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí hay una confusión bastante clara, ¿no? Claro. Además que el intérprete debe conocer su tiempo de experiencia del conocimiento del tema y ir aprendiendo lógicamente las técnicas de interpretación, que es lo que dices tú. Por algo sigo y me hago perito intérprete, pero no me gradué de intérprete a los 2 años y digo ya voy a hacer interpretación y ya estoy lista para prepararme y yo voy a aconsejar en el tema de violencia. No es así, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una confusión de rol muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque, como les decía, las personas pueden hacerlo con la mejor de las intenciones, pero a ver, ahí la dificultad está en delegar, ¿sí? Okay. Como hay emergencia, uh-huh, uno puede querer ayudar, pero uno tiene que saber delegar. Eso nos pasa también a los terapeutas, ¿no? Si es que yo estoy manejando un caso que me doy cuenta que me está afectando porque se vincula con algo de mi historia, que me doy cuenta recién que no he trabajado, ¿no? Porque no es que no tengo trabajado nada, sino que me acabo de dar cuenta que esto me está afectando, ¿no? Yo tengo que poder derivar. Eso significa decir, ¿sabes qué? Esta otra persona te va a poder acompañar. Entonces, un intérprete que tiene en sus manos, ¿no es cierto?, la capacidad de comunicarse, tiene una información inmensa que quiere transmitir a las personas sordas para que se desarrollen, para que surjan, para que no sufran, ¿no? Puede tener también esta sensación de soledad, como de solo yo puedo hacer esto porque estoy solo. ¿Quién más? O sea, ¿a quién más le interesa ayudar a la comunidad sorda, ¿no? Entonces, como tengo en mis manos este saber, de repente se comienza a mezclar mi rol como intérprete, porque ya no soy solo intérprete, sino que también ayudo, también me vinculo con la familia porque veo la dificultad, veo de repente lo que vive, me comienzo a vincular. Eso es una cuestión de rol. Okay. Entonces hay que aprender derivar, dar una referencia, ¿no? O sea, yo no te puedo aconsejar, pero contactemos una psicóloga de algún lado, yo interpreto,
¿no? O cuestiones así que sean viables para el intérprete, ¿no? Para la persona. Cuando yo voy viendo todos los procesos que se van dando, ¿no? Y directamente cuando conversábamos de las relaciones interpersonales, hablábamos de la diversidad de género también. ¿No? Y es importante porque la aceptación, la comunidad sorda, ¿acepta la diversidad de género? Dentro de lo que tú has visto. Sí, yo diría que hay grupos y grupos, ¿no? Ya. Entonces, siempre hay esta cuestión de que sufren mucha discriminación, entonces se van sumando, ¿no? Entonces, si yo soy una persona sorda, aparte afro, aparte con pobreza, y aparte tengo una orientación de género distinta, ¿no? Todo eso es como una discriminación que se suma a otra, que se suma a otra y se hace un peso muy grande, ¿no? Entonces, hay los dos lados, ¿no? Ambientes, contextos donde el rechazo a la comunidad LGBT es más notorio, más significativo, y otros en los que no, en donde se intenta motivar a que las personas se acepten, ¿no es cierto? Acepten lo que están sintiendo, acepten que algo dentro de sí les dice, no me siento como los otros, ¿no? No me siento como los demás, y ahí se abre una parte. Entonces hay los dos ámbitos. Casi siempre, mayoritariamente, hay rechazo y discriminación, ¿no? Pero también hay otros espacios donde se intenta fomentar la aceptación. Mini, tú eres joven, tenías 30 años, ¿no? Y eres una mujer, una profesional joven, y tú debes, en este recorrido que has ido viendo, que has ido aprendiendo, la juventud, digo que tiene cosas motivadoras, ¿qué crees que a ti te puede motivar principalmente en recomendar a las mujeres y hombres de la comunidad sorda que son violentados? ¿Cuál es propiamente tu recomendación? ¿Cómo consideras tú que podrías aportar para ir bajando ese nivel de desconocimiento de pronto de la violencia que existe y la solución, no la solución, podríamos decir la mediación o los conflictos que existen se lleven de mejor manera? ¿Qué recomiendas tú como profesional que cuando existan los casos de violencia que ya nos has dicho es tratar de hablar con la profesional deseada que te acompaña, pero qué crees que es la parte más importante que puedes rescatar para poder evitar la autoagresión y, por decirlo muy claro, un suicidio, que eso es lo más grave a lo que puede llegar? Porque considero que el suicidio es un término muy fuerte, es una decisión bastante fuerte. Algún rato decían que el suicidio es de valientes y de cobardes, se decía algún momento, y yo he oído muchas veces que dicen eso, pero ya esa es una decisión bastante fuerte que definitivamente es porque falta de pronto seguridad de la persona, no hay el apoyo familiar o en el contexto pueda tener algún otro tipo de problemas, ¿no? Claro. A ver, desde mi profesión, desde lo que yo puedo aportar, por ejemplo, porque problemas en el mundo hay y graves, ¿no es cierto? Entonces es algo así como desde mi trinchera, desde mi lugar. Primero comenzar a hablar de eso, ¿no? Hablar de los temas, normalizarlo, porque una persona que tiene un pensamiento, una ideación suicida, no la va a decir porque va a sentir que va a alarmar a todos y de repente, por ejemplo, hay diferentes niveles, ¿no?, de riesgo que uno puede ir identificando de cuándo va avanzando esta situación, porque ninguna persona está exenta de comenzar a tener esos pensamientos en el mundo, ¿no? Porque de repente nosotros ahorita estamos bien, tenemos herramientas, nuestro contexto funciona bien, pero nadie nos asegura, ¿no es cierto?, que nuestra vida vaya perdiendo sentido, ¿no? De repente pierdo a mi familia, de repente pierdo mi rol profesional, pierdo el trabajo y comienzo a tener una sensación de que no encuentro mi lugar en el mundo, ¿no? Y se me pueden atravesar esos pensamientos como, ¿y si estuviera mejor muerto?, ¿no? Nosotros trabajamos por niveles. Un primer nivel, que sería un nivel de riesgo leve, ¿no es cierto?, sería tener estos pensamientos de vez en cuando, ¿no? Como que de repente pienso y digo, ay, me quisiera morir, o estoy... Típico que dice, ay, esto, ¿no? Estoy amanecí mal, no quiero saber del mundo, me voy a enojar con medio mundo, ¿no? Y justamente que te corto, perdón, pero estamos en el tema, hay una pregunta. ¿Cuáles son los rasgos de una persona deprimida en la comunidad sorda, ya que ellos no pueden comunicarlo? Y el suicidio, ¿es algo planificado o algo por impulso?
Ya, perfecto. Vamos justo por Entonces, ahí. estamos por el primero, que era Perfecto. la idea que decís, Sí. ay, yo me desecho que yo tenía una compañera que me decía, no, ay, estoy depre, me voy a, yo quisiera nada, estar aquí, te puede pasar. Es que uno se puede dar cuenta cuando uno dice eso en forma de broma, ¿no? Ya, De chiste sí, para eso. interactuar. Ujú. Pero cuando uno se le atraviesan esos pensamientos, pueden aparecer, por ejemplo, cuando tengo un problema. Tuve un problema y el primer pensamiento que se me atravesó es como, ojalá estuviera muerto, ¿no? O si estuviera muerto me dejaría de doler, ¿no? Y obvio, no le hice caso, pero comienzo cada vez más recurrentemente a tener ese pensamiento cada vez que tengo un problema. Entonces, eso va escalando de nivel, ¿no? Un nivel de riesgo más moderado es que yo ya no solo tengo los pensamientos, sino comienzo a planificar, ¿no? Comienzo a tener ideas de cómo lo haría. Aquí todavía no hay una fecha, ¿no? No pongo una fecha, pero sí comienzo a pensar ideas, a prestar atención a esos datos, ¿no? Y ahora hay un nivel de riesgo muy alto, que es donde la cuestión ya ha avanzado muchísimo, que es donde yo ya tengo planificación, pero aparte estoy convencido, tengo una decisión ya hecha y comienzo a querer conseguir los elementos, ¿no? Cuando comienzo a conseguir los elementos, yo estoy en un nivel muy avanzado de riesgo y ahí, por ejemplo, ya no sirve una psicoterapia individual, una sesión 1 a 1 que hubiera servido de repente acá, ¿no? O en este otro nivel. Aquí el nivel de atención es emergente y ya toca llamar a... necesita que la persona se quede estabilizada, hay más necesidad de, por ejemplo, medicación, ¿no es cierto? Un psiquiatra que pueda ayudar, incluso internamiento, o hay personas que no alcanzan a recibir ayuda y lamentablemente quedan con las secuelas, porque cuando uno hace un intento suicida, eso no asegura que uno vaya a morir, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un intento con un nivel de letalidad muy alto, ¿no es cierto? O sea, que es como casi seguro que yo no muera, pero realmente puede pasar que no me muera y yo quedo con una discapacidad añadida, ¿no? Entonces ya no soy solo una persona sorda, sino que ahora soy una persona sorda con esta otra discapacidad. En otras consecuencias. En otras consecuencias que son muy graves. Entonces, ¿cómo, en esta escala, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos identificar? De lo que decía la pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué momento se ve, ¿verdad? Porque una persona sorda que no puede comunicarse con su familia, que no le puede contar lo que está pensando, lo que está diciendo, o que de repente ha intentado pero la familia se ha alarmado mucho o le ha invalidado, le ha dicho como de no hables tonterías, ¿no? Porque eso es malo y no hay que decir esas cosas. Entonces, ¿cómo comienza a mostrar la persona sorda que está sufriendo, ¿no? Puede tener conductas autolesivas, que es cortarse, ¿no? Puede también aislarse, si es que no hay estas conductas más visibles, puede también aislarse, perder el sentido de la vida, ya no querer asistir al colegio, no animarse por salir o enfrascarse en algo que le engancha, como puede ser, o sea, como un refugio me refiero, ¿no? Estar enfocado en solo algo que le mantiene vivo, ¿no? Que puede ser que se enfocan solo como en el computador, en los juegos, ¿verdad? Pero se aíslan, ¿no? ¿Cómo se ve una persona triste? ¿No? La depresión a veces no se ve. Entonces, hay personas que van al trabajo, que sonríen, pero por dentro se están sintiendo muy mal y no tienen con quién hablar, o les da miedo hablar de lo que pasa, porque también es aceptar que necesito ayuda, ¿no? Aceptar que algo me pasa. Entonces, oculto el que soy feliz, pero nada, never ever, como quien diría ahí, y me manejo de esa manera y creo que soy feliz, pero no. Claro, Ahí, claro. Lo interno está Ajá. con otro sufrimiento directamente, ¿no es Exacto, cierto? entonces cómo uno puede ver el sufrimiento, eso también pasa con los oyentes, ¿no? Que Sí, no se pueden comunicar o no encuentran el modo de contar lo que les pasa y comienzan a tener conductas de riesgo, por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de drogas, comienzan a descuidarse mucho, ya no se quieren arreglar, no se bañan, comienzan, por ejemplo, a encontrar modos de hacer más visible su sufrimiento y aún así no hay personas que no lo logran ver, ¿no? Entonces, como va escalando, ya van aumentando las conductas de riesgo, pueden o ya cortarse o, a ver, no ha pasado por todo este proceso y pasan directamente a la planeación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona necesita ayuda, ¿no? Es poniendo atención, ¿no es cierto? Teniendo vínculos cercanos.
creando un vínculo cercano con la persona, porque para que la persona te cuente estas cosas que le están pasando y confíe en ti, ¿no? Se necesita tener mucha cercanía y sobre todo se necesita tener mucho respeto con la persona. Porque de repente hay cercanía, pero la persona no se siente confiada de que cuando te diga eso tú le puedas ayudar, sino que más bien le vas a regañar o le vas a censurar o te vas a asustar y no quiere preocuparte, ¿no? Entonces son esas como algunas cuestiones que tienen que irse haciendo más visibles con información, con psicoeducación, para que las familias, los amigos puedan darse cuenta cuando una persona necesita ayuda. Y eso se ve en las conductas, lo que le decía al inicio. Personas que solucionan las cosas de manera conflictiva, algo les pasa, ¿no? Algo les pasa, necesitan ayuda. No significa que vayan a suicidarse esas personas, pero significa que hay un dolor ahí, hay un sufrimiento que necesita ayuda, necesitan habilidades de por qué están reaccionando de ese modo, ¿no? Y si sufren por circunstancias que le puede pasar del amor, Sí. recuerden que siempre va a haber otro por ahí o otra por ahí, o sea, que puede encontrar otro ser humano que le aprecie lo que es, bajo las condiciones que sea, pues no que el mundo se acaba porque es el único hombre en el mundo o la única mujer en el mundo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si no, tomarlo en cuenta. Dominique, te agradecemos muchísimo realmente. Nos preguntan si nosotros tenemos que ver con el grupo de emergencia. Es importante aclarar que nosotros no tenemos que ver con ese grupo. Desconocemos del grupo de emergencia. En la pregunta no tenemos un grupo de emergencia que conozcamos nosotros, desconocemos completamente. Hemos invitado a Dominique como una alternativa de información que es importante. Creemos que si existiera un grupo de emergencia, no sabemos, desconocemos completamente, por favor. No tenemos nada que ver, desconozco que hay un grupo de emergencia de FENASEC, no sé, eso tendría que preguntarse al presidente, pero sabemos que no hay grupos de emergencia. Los grupos de emergencia, la emergencia la única que conocemos es el 911, así que en estos casos cada no. persona vive una diferente realidad y lo que nosotros siempre motivamos es que acudan a un profesional que les pueda ayudar con lo que ustedes sienten y en este momento. Exactamente, para nosotros es importante eso. No sé si te querías decir algo. Lo que quería decir es que, por ejemplo, este tema de los grupos, ¿no es cierto? Grupos de emergencia, grupos de WhatsApp, ¿por qué no funcionan y por qué todos los profesionales de la salud no tenemos eso, ¿no? Porque sería más fácil brindar un servicio abierto hagamos para un todos. Grupo y ya. Ajá. Es justamente porque uno necesita ser muy cuidadoso, ¿no es cierto? En que, como les decía, lo hacen con la mejor de las intenciones, pero que, por ejemplo, el ECU 911 tiene todo un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Un soporte de tantos psicólogos que atienden cómo se atienden esas emergencias, conectan esto con otro, entonces tienen todo un equipo que tiene la capacidad de acudir en el momento de solventar. Entonces uno no puede equiparar ese nivel de organización, ese nivel de financiamiento, de todo lo que hay en un grupo de WhatsApp, porque, a ver, las personas que están sufriendo no todas quieren recibir ayuda, ¿no? Entonces hay personas que están sufriendo muchísimo pero no tienen el compromiso suficiente como para ir a una terapia y hacer lo que implica, que es asistir, pagar las consultas, enfrentarse con sus miedos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos grupos de emergencia? Si yo tuviera mi teléfono abierto para recibir emergencias y ven, yo te ayudo por voluntad, ¿no es cierto? Yo no tendría lo que es un encuadre, que son las reglas, ¿no es cierto? Para que una terapia funcione tienen que haber reglas. Tenemos que estar de acuerdo. Hay protocolos de asistencia y de trabajo para eso, ¿no? Exacto, hay protocolos, tenemos muy bien marcado el encuadre de cómo manejamos estos casos, cómo manejamos estos otros. Entonces, en un grupo de WhatsApp va a haber diferentes llamadas de emergencia y de personas que de repente solo se quieren quejar también, porque tienen de qué quejarse, ¿no? Entonces, es como hay sufrimiento, hay dolor, hay queja y se busca un lugar donde poner esa queja, y cuando cae en un grupo de WhatsApp eso es masivo y termina siendo muy desgastante para las personas que están ahí, que organizan. Comienza uno a tener exposición de repente a temas muy dolorosos, ¿no? A imágenes fuertes o violentas, y eso también daña la salud mental de las personas que en un principio quisieron ayudar pero se vieron desbordados porque la demanda es amplia, ¿no? No, yo me imagino. Y Dominique, a ti más bien agradecerte por algo, no sé si quieres cerrar con algo más de pronto. ¿Dónde te podemos contactar también? Sí, si se puede contactar contigo o puedes dar tus datos.
No sé, por medio de redes o tienes algún dato. Ya. A ver, mis redes están un poquito descuidadas, pero en Facebook estoy como Signar, ¿sí? Que es P-S-I-G-N-A. Uy, yo creo que dije No, mal. por favor. Sí. Es el nombre de psicología mezclado con señas, ¿no? Entonces, P-S-I G-N. G-N-A-R, ¿sí? En Signar, en Facebook y en Instagram estoy como Proyecto Signar, igual como les decía, está muy abandonado. Y mi número de teléfono realmente está público en Google. Si ustedes buscan psicólogo para personas sordas, va a aparecer ahí mi contacto. Me pueden contactar por ahí. Es importante rescatar y agradecerte a ti porque nos has dado en claridad y nos ha preocupado mucho este tema porque trabajamos en conjunto con las federaciones y creemos que lo que podemos hacer por la comunidad, podemos hacer por las demás personas con discapacidad y sus familias, es justamente, ¿no?, las inquietudes, las preguntas, el que un profesional nos recomiende qué es lo mejor, que muchas veces hacemos casos a cosas que no tienen sentido y que pueden perjudicar y hacer más daño, ¿no? Es importante el esfuerzo que estamos haciendo, por ejemplo, las federaciones con FENASEC, en el tema del COSORI, que no es para dar este tipo, sino más bien de mantener un contacto con necesidades específicas, es lo que ayuda, es para solventar problemas que tengan. Pero si dan a COSORI y pueden decir, nos puedes recomendar un terapeuta, como dices tú, un psicoterapeuta, entonces se puede dar ese tipo de asistencia, más no tratamientos, y no somos un grupo de emergencia, sino de dar soluciones. Así que muchísimas gracias y un gusto, y esperamos tenerte, Dominique, nuevamente por aquí y seguir avanzando. Y a todos ustedes decirles que, bueno, tengan mucho cuidado. La salud mental es importantísima, es de un cuidado general porque no solo las personas de la comunidad sorda la necesitan. La salud mental está en todo el contexto de todo ser humano, de todas las discapacidades, y no discrimina a nadie, porque todos tenemos en algún momento la necesidad, podría decirse, de una salud mental, y muchas veces nos da depresión a cualquier mal día, una amanece medio chabusqueado de la mañana, nos afecta a veces si no hay sol o está nublado, nos volvemos medio deprimidos, pero estamos nosotros para superar. Está la familia, está un buen amigo, está una persona que te puede ayudarte, darte ánimo, conversar de los problemas es importante en el hogar, en la familia, y a veces se pueden encontrar soluciones mucho más fáciles y no en otras que son más fuertes. Agradecer como siempre a la Cooperación Española, a ESID, COSENFE, Fundación 11, con quienes siempre seguimos trabajando en estos temas, y agradecer a Roberto por habernos acompañado en esta interpretación, y nos veremos muy pronto, que vamos a topar un tema que nos han pedido durante mucho tiempo. Estamos preparando algo grande en el tema laboral. Creemos que es un tema bastante profundo, vimos que nos van insistiendo en esos temas. Por favor, estamos tratando de conseguir las personas claves para este asunto y poder tener un diálogo que va a llevarse al menos en 2 podcasts siquiera, porque son temas que tenemos que averiguar bien, no cometer errores y tener la tranquilidad de poder exponer de la mejor manera. Así que próximamente, no se preocupen, toparemos este tema tan delicado. Un abrazo para todos ustedes.